Bueno, es aquel prisma en el cual siempre su arista lateral coincide con su altura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la arista lateral siempre formará un ángulo de 90 grados con su base, siempre, ya que estamos hablando de que es un prisma recto. Eso es lo que ocurrirá siempre. Bueno, no solamente aquí, sino arriba también. O sea, en todas partes tú vas a observar ese detalle. Claro que sí. Muy bien. Así de esa manera, entonces nosotros podemos definirlo así. Así de simple. ¿Te das cuenta? Ese vendría a ser un prisma recto. Entonces, como ya lo hemos dicho nosotros, tanto la arista lateral como la altura coinciden en la misma longitud. Ambos tendrán la misma longitud. Bueno, ¿qué podríamos decir acerca de lo que vendría a ser su área, el área de su base? Bueno, lo que podemos decir es que el área de la base y el área de la sección recta coinciden en el mismo valor también. Ah, ya. Entonces nosotros vamos a decir, si por acá yo trazo la sección recta de dicho prisma, a ver, más o menos por acá, entonces yo me daré cuenta de algo muy interesante. Me daré cuenta que van a coincidir en el mismo valor. Claro, recuerda que su sección recta también forma un ángulo de 90 grados con cada una de las partes, siempre. Así como lo hemos definido ya desde los estudios anteriores, ya se ha definido de esa manera a la sección recta. Es importante que tú sepas trazar la sección recta en un prisma, porque eso te va a dar un alcance bastante grande acerca de lo que vendría a ser la identificación del tipo de prisma. Como te vuelvo a recalcar, si el área de la sección recta coincide con el área de la base, entonces estamos hablando de un prisma recto. Claro, son condiciones muy necesarias. Vamos a ver entonces eso acá. A ver, entonces iremos nosotros, anotando para que no se nos olvide, diremos el área de su sección recta es igual al área de la base. Nada más ni nada menos que decirte ese detalle. Pero me dice, profe, y otro de los detalles, bueno, con respecto a la sección recta, se sigue cumpliendo la misma condición, o sea que el área lateral es igual, ojo, a el área de su sección recta, o bueno, en este caso sería perímetro. El perímetro de la sección recta, y esto multiplicado por su arista lateral. Muy bien, entonces, si tú multiplicas el perímetro de su sección recta, eso de ahí por el arista lateral, lo que te va a dar simplemente es el área lateral. Claro. Y sobre todo recordar también que el área total es igual a la suma de dos cantidades. ¿Cuál, profesor, me preguntas? Bueno, el área lateral más 2 veces el área de la base. Bueno, si haces esa operación, entonces yo te aseguro que ya estarías calculando correctamente el área total. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el área de su sección recta es igual al área de la base. El área lateral es igual al perímetro de la sección recta por la arista lateral.
y el área total es igual al área lateral más 2 veces el área de su base. Muy bien, entonces así es como podemos complementar nosotros nuestro estudio y conocer bastante acerca de lo que vendría a ser el prisma recto. Como te vuelvo a recalcar, es muy importante que tú lo conozcas y que lo conozcas de esta manera también. Muy bien, y así se podrán resolver varios ejercicios muy importantes. Además que podríamos demostrar también cada una de estas cosas. Claro que sí. Entonces, es por eso también la identificación de un prisma recto y también las propiedades que van concernientes a él. Recuerda que la arista lateral también se le conoce como generatriz en este tipo de prisma. O sea, arista lateral, altura, generatriz, tienen el mismo valor en el prisma recto. Claro que sí, siempre será de esa manera. Sea un prisma recto cuya base es un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 5 y 12. Calcular el área total si el perímetro de su desarrollo es 100. Muy bien, entonces vamos a calcular tal y como nos dicen en el problema el área total, pero de datos nos están dando el perímetro de su desarrollo y también los catetos de dicho triángulo rectángulo que tiene como base. Bueno, entonces ya hemos graficado acá nuestro prisma recto, tal y como lo puedes ver ahí. Y además tú sabes que siendo un prisma recto, siempre su base va a ser perpendicular a su superficie lateral, siempre. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, además de ello, hay un pequeño detalle que también te dice. ¿Sabes cuál es ese detalle? Creo que ya te percataste, ¿no? Te dicen de que la base es un triángulo rectángulo. O sea, quiere decir que acá habría un ángulo recto. Bueno, ese es el primer detalle. El segundo detalle es que te dan el valor de los catetos de dicho triángulo rectángulo. O sea, este cateto de acá valdría 5 y el cateto de acá mediría 12. Bueno, entonces en esta base yo podría calcular la hipotenusa. Claro que sí. ¿Cómo podría hallar la hipotenusa? A ver, vamos a ponerle a nuestro prisma, le vamos a poner el prisma A, B, C, P, Q, R. Muy bien. Entonces, dicho prisma, tal y como lo puedes observar, cuyos vértices son de esa manera, los vértices son así. Entonces vamos a ver que en el triángulo PQR el valor de la hipotenusa se puede calcular de inmediato. Diremos que la hipotenusa vale X. Entonces yo digo, en el triángulo, ojo, vamos a poner acá, en el triángulo rectángulo PQR, ¿qué es lo que se cumpliría profesor en ese triángulo rectángulo? Me preguntarás. Bueno, en ese triángulo se va a cumplir que el cuadrado de la hipotenusa, o sea que x al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. O sea que x al cuadrado es igual a 25 más 144. Y eso te da 169. Saca de su raíz, equivaldría a 13. Bueno, entonces yo sé que la hipotenusa vale 13. Ya está. Ya, pero dice que el perímetro de su desarrollo es 100. Profe, ¿cuál es el perímetro de su desarrollo? Bueno, en este caso su desarrollo sería si nosotros hacemos un corte en una de las aristas laterales y lo abrimos. Entonces ahí se observará algo muy bonito. Pero tal y como estamos observando, yo no conozco cuánto es el valor de su arista lateral. Pero ¿saben qué es lo que vamos a hacer de inmediato ahora? Vamos a plantear el desarrollo de dicho prisma. Planteemos entonces el desarrollo. Diremos nosotros entonces, he aquí el desarrollo de dicho prisma. Entonces, haciendo el desarrollo respectivo del prisma,
nos daremos cuenta nosotros de lo siguiente. A ver, ya, este de acá es el prisma. ¿Está bien? El prisma totalmente desarrollado. Un poquito por acá. Ya, ahí creo que ya está bien. Perfecto. Muy bien, entonces diremos, profesor, ¿cómo que es el desarrollo? Claro, caballero. O sea, vamos a hacer un respectivo corte y nos daremos cuenta de sus características. O sea, estamos haciendo el corte AP. Entonces, al hacer el corte AP, por acá voy a tener A, B, C, y bueno, por acá sigo A, porque lo he cortado desde A. Por acá está P, Q, R, P. Estoy haciendo ese corte, ¿no? Y de ahí lo desarrollo a dicho prisma. Muy bien, AB vale lo mismo que PQ, o sea, 5. QR vale 12 y PR, que es lo último que calcule, o RP, como quiera decirlo, vale 3. Lo de arriba también valdría lo mismo, 5, 12 y 13. Estos costados son las aristas laterales, o sea, AL y AL, que no lo conozco. Luego entonces digo, profesor, el perímetro de este rectángulo, porque si te das cuenta, la figura representa un rectángulo, su perímetro, ¿sabes a qué es igual? Es igual, claro, a la suma de todos sus lados, que sería AL más AL, 2 veces AL, 2 veces la arista lateral, más, acá arriba sería 30, y 30, 60. Y eso va a ser igual a quién, profesor, ya. Eso va a ser igual a 100. Está aquí como lo puedes observar. Muy bien. Ahora sí, si 2 veces el arista lateral más 60 es igual a 100, bueno, el arista lateral valdría entonces, por acá ponemos, entonces digamos que el arista lateral es igual a 20. Ya tengo entonces el valor de la arista lateral. Ahora sí ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Primero calcularía el área de su base, que es lo mismo que el área de su sección recta. El área de la base es, como es un triángulo rectángulo, es base por altura sobre 2, o sea, producto de catetos dividido entre 2. Ya, profe. Entonces digo, primero, calcularía yo el área de la base, donde el área de la base ya sabemos que es igual a ¿cuánto, profe? Claro, es igual a simplemente el producto de catetos sobre 2. 5 por 12 sobre 2. O sea, nos daría 30. Ya. Y ahora en segundo lugar, calcularé el área lateral, donde el área lateral es igual a ¿quién, profesor? Simplemente al perímetro de su sección recta por la arista lateral. Pero el perímetro de la sección recta es lo mismo decir el perímetro de este triángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo es equivalente a la sección recta. Recuerda tú eso. Cuando tú trazas la sección recta en este prisma recto, siempre te hará una sección recta que es equivalente a cualquiera de sus bases. ¿Ya? Por si acaso, hay que recordar eso, que es algo de lo que estuvimos hablando al comienzo en el concepto. La teoría definitiva, ¿te acuerdas? Claro que sí. Entonces, esta sección recta será equivalente a ¿quién, profe? Ya sabes, al área de su base. La sección recta es equivalente a la base. Muy bien, entonces, profe, el perímetro de la base, ¿cuánto sería? Bueno, 5 más 12 más 13. Ahí, sería entonces, el perímetro es 5 más 12 más 13. Ya tengo el perímetro de la sección recta, que es lo mismo decir el perímetro de la base. Y eso se multiplica por la arista lateral. Profe, ¿cuánto vale la arista lateral? Bueno, la arista lateral, según lo que hemos calculado, vale 20. O sea, será igual entonces a ¿cuánto? 30 por 20.
600. Y ahora digo yo que el área total es igual a la arista lateral más 2 veces el área de la base. La arista lateral vale 600 más 2 veces 30. Claro que sí, caballero. Entonces yo voy a decir que el área total, ¿a qué será igual? A ver, caballero. Caballerito, señor, dígame. Claro, sería 600 más 2 por 30, 60. 660. Muy bien. Esto, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí y recontra sí. Prisma recto ABCPQR. El diedo formado por AQR y PQR mide 53 grados. Calcular el área total si QR es igual a 8 y AP es igual a PR. Y eso vale 5. Muy bien. Vamos entonces a calcular lo que nos están diciendo de acuerdo a esos datos respectivos. Ahora, hemos graficado acá a nuestro prisma recto, tal y como lo puedes observar. Si es un prisma recto, tú ya sabes que siempre sus aristas laterales deben formar un ángulo de 90 grados con las dos bases. Claro que sí. Eso es lo que debe cumplirse. Bueno, además de ello, nosotros observaremos ciertos datos. Nos dice que el diedro formado por AQR, 15 AQR. Bueno, primero vamos a ver el nombre del prisma, ¿no? Que es ABCPQR. A ver, A, B, C. Luego dice P, Q, R. Muy bien. Entonces, el diedro formado por ellos, ¿por quién profundice? Por AQR, ahí está, AQR, ahí está. Vamos a trazar entonces en el interior el siguiente triángulo. Ya está, ese triángulo que tú estás observando ahí. Claro que sí. Ese triángulo se ha trazado en el interior de dicho prisma. Bueno, entonces, dicho triángulo tiene la característica, según lo que nos están diciendo, de formar un diedro. ¿Con quién, profe, va a formar un diedro? Bueno, va a formar un diedro con, en este caso, tenemos el plano PQR, o sea, con la base de dicho prisma. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ah, ya, profe. O sea, quiere decir entonces que tanto este triángulo PQR como, perdón, AQR con PQR formarán un diedro que mide 53 grados. Además nos dice calcular el área total si QR vale 8. ¿Quién es QR, profe? Ah, ya, esto de acá valdría 8. Muy bien. ¿Y qué más? Ah, ya. Y AB es igual a PR y eso vale 5. Profe, ¿quién es AB? Bueno, AB valdría esto de acá. Esto vale 5 y PR también vale 5. Según lo que nos dicen en el problema. Muy bien. A ver. Nos damos cuenta que en un prisma recto siempre las aristas básicas paralelas tienen la misma medida. ¿Por qué, profe? Porque corresponden a lados de un rectángulo. Y en un rectángulo tú sabes que sus lados opuestos siempre tienen la misma medida. O sea, quiere decir que si AB vale 5, PQ también valdría 5. Ah, ya. O sea, entonces decimos que PQ tiene un valor igual a 5. En otras palabras, estamos ante un triángulo isósceles. El triángulo PQR sería un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ese triángulo que tú estás observando, al trazar su altura, vamos a hacerlo, vamos a trazar la altura.
al trazar la altura, esa altura a su vez será definida como ¿quién, profe? Como una mediana en la base. O sea, dividirá, profe, ¿a qué? A esta parte, o sea, a esta base que vale 8 en dos partes iguales. Cada una valdría 4 y 4. Ah, ya. ¿Qué altura traza el profe? La altura pH. ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro que sí. Muy bien. Bueno, pero déjame decirte algo. Si yo tracé pH y pH pertenece a la base PQR, que está pasando obviamente esta línea por la perpendicular AP. ¿Eso qué quiere decir, profe, con ello? Quiere decir que AP es perpendicular a pH. O sea, forma un ángulo de 90 grados con pH. Ahora, teorema de las tres perpendiculares. Mira, primera perpendicular, segunda perpendicular, y por acá pasaría la tercera perpendicular a H. Ah, ya. O sea, quiere decir entonces que si yo trazo AH, esta sería mi tercera perpendicular. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Te das cuenta? O sea que esta, señores, es mi tercera perpendicular. Pero mira, a ver, si me hablan del diedro formado por AQR y PQR, son las perpendiculares trazadas. O sea, en otras palabras, este de acá es el famosísimo ángulo diedro del cual me estaban hablando. O sea que esto de acá, ¿cuánto vale, profe? Tú ya lo sabes, vale 53 grados. Ahí está, profe. El diedro formado por AQR y PQR mide 53 grados. Este es el diedro que mide 53 grados. Muy bien, perfecto, caballeros, perfecto. Ahora sí, creo que el problema ya está a punto de ser resuelto y ya está resuelto. Ya está resuelto, creo yo. Mira, acá observa en el triángulo PHR. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Cateto 4, hipotenusa 5. pH se puede hallar por el teorema de Pitágoras. Ah, por Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, pH vale 3. O si quiere decir por el triángulo dotable de 3, 4 y 5. Claro que sí. ¿Qué triángulo, profesor? El triángulo de 37 y 53, caballeros. Te lo voy a graficar por acá como para que tengas entendimiento de lo que estamos hablando. Triángulo rectángulo notable, cuya medida por acá es de 53 grados y por acá es de 37 grados. Los lados son, profe, 4K, 3K y 5K. Por eso, mira, 3, 4 y 5. Cateto 3, 4, hipotenusa 5. Igual, cateto 3, 4, hipotenusa 5. Por eso que era un triángulo notable. Pero mira, también vamos a apoyarnos de ese concepto como para darnos cuenta que el triángulo APH también es notable. ¿Por qué, profe? Ángulo de 53 grados. Cateto 3. El otro cateto, que vendría a ser AP, valdría 4. Ah, perfecto. O sea, entonces, este triángulo ¿con quiénes cumple? Cumple con PHR, es un triángulo rectángulo notable, y también APH, el triángulo APH. Bueno, ya hemos entonces calculado los datos más interesantes del problema, ahora sí ya podemos hacer lo que queramos. Primero calcularemos el área de la base. Profe, ¿a qué es igual el área de la base? Fácil pues, sería base por altura sobre 2. La base vale 8 en el triángulo PQR y la altura vale 3. Ah, ya. O sea, sería 3 por 8 sobre 2. Y eso valdría 12. Muy bien, entonces ya tengo yo que el área de la base vale 12. Ahora me faltaría calcular el área lateral, que es igual al perímetro de la sección recta multiplicado por la arista lateral.
El perímetro de su sección recta es 5 más 8 más 5. O sea, 5 más 8, 13, más 5, 18. 18 por la arista lateral que vale 4. Y 18 por 4 sale 72. Muy bien, caballero. Ahora sí digo entonces. Por lo tanto, caballero, el área total, ¿a qué se calcula o cómo se calcula? Como el área lateral más 2 veces el área de su base. El área lateral vale 72, más el doble del área de su base. El área de su base vale 12, o sea, 2 por 12. 2 por 12, 24, más 72. Ah, ya, el área total valdría 96. Eso, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí.